Estas imágenes le han dado la vuelta al mundo durante el fin de semana. Es el aeropuerto en Kabul, uno de los tantos lugares de Afganistán en donde hubo caos total, desesperación durante el fin de semana luego de que los talibanes tomaran la capital, el presidente de esa nación huyera del país y ya se diera por un hecho que los talibanes vuelven al poder en Afganistán. Miles de personas han intentado escapar de ese país por fronteras y por aeropuertos. De hecho, unas impresionantes imágenes que se han visto también en redes sociales muestran lo que parece ser dos personas que caen de un avión en pleno vuelo porque es tanta la desesperación que las personas se agarran de las alas de los aviones para tratar de escapar de ese país a toda costa. Recordemos que los talibanes son un grupo que durante mucho tiempo, hace unos 20 años estuvo, hace poco más de 20 años estuvo en el poder en Afganistán y se caracterizó por ser extremista y pues hacer ejecuciones públicas, en fin, no permitirle a las mujeres andar en la calle solas sin un permiso escrito de los hombres. Además, se prohibió durante ese tiempo que estuvieron en el poder la televisión, la radio, el cine, la música. Y hoy vamos a comprender en profundidad en esta emisión especial qué es lo que está ocurriendo en esa parte del mundo. Bienvenidos a En Profundidad, un espacio que usualmente hacemos los días viernes, pero que conforme se estén dando acontecimientos de este tipo, vamos a estarlos haciendo también entre semana, en días normales, porque creo que es importante profundizar y explicar sobre todo este tipo de procesos que se están dando tal vez muy visiblemente durante el fin de semana, pero que ha llevado ya mucho tiempo atrás. Y por eso vamos a darle la bienvenida a don Antonio Barrios, quien es un analista en temas de relaciones internacionales y que nos ha acompañado ya en otras oportunidades y estoy seguro que nos va a ayudar muchísimo a comprender qué es lo que está pasando en Afganistán en estos momentos. Don Antonio, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, don Rodolfo, y un gusto estar acá acompañándolos. Don Antonio, antes de explicar el proceso, una pregunta básica. ¿Quiénes son los talibanes? Los talibanes es un grupo que surge a inicios de los 90, surgió como contraparte a una situación de una guerra civil que Afganistán estaba viviendo 20 años atrás a la aparición de los talibanes, y este grupo talibán, que la palabra talib significa estudiantes de la religión, se formaron, se organizaron y fueron financiados desde diferentes partes en Pakistán, principalmente en lugares que se llamaban las madrasas, desde donde se estudiaba y se interpretaba de forma justificada desde el punto de vista político y religioso los preceptos del Islam. Es decir, ellos simplemente interpretaron a como les creyó conveniente para los propósitos políticos que pretendían, incluso que les permitió llegar al poder a mediados de los 90, pues utilizaron la Sharia, que es la ley islámica, y aplicaron de una forma rigorista muchos de esos preceptos contra la población en el tiempo en que estuvieron en el poder, pero sobre todo las grandes perdedoras, las que se salieron muy afectadas por esa situación, pues desafortunadamente fueron las mujeres. Hoy en día, pues es evidente que hay una preocupación de las mujeres ante la llegada de los talibanes nuevamente de lo que podría llegar a pasar en Afganistán. Don Antonio, para entender bien todo este proceso, ¿cuánto tendríamos que irnos atrás en el tiempo? Bueno, hay que irse atrás unos 40 años porque tiene que ver mucho con la intervención militar, la invasión militar que hizo la Unión Soviética en 1979, en la cual pues estábamos dentro de un contexto complicado y en la cual pues, las potencias a nivel mundial, en ese momento la Unión Soviética y Estados Unidos, pues dirimían o trataban de fortalecer sus espacios de influencia a través de diferentes guerras. Y cuando la Unión Soviética invade Afganistán en ese año,
pues se vino una situación de guerra cruenta que los mismos soviéticos, por supuesto, no esperaban, y prácticamente pues Estados Unidos se aprovechó de esa situación y de forma secreta creó lo que se va a conocer después como los mujahidines, que son los soldados de Dios y que van a encargarse de luchar contra la presencia militar soviética en Afganistán. Igualmente, pues dentro de este contexto de Guerra Fría, los soviéticos pierden esta guerra. Algunos les llaman que fue el Vietnam de los soviéticos, a como los Estados Unidos les sucedió lo mismo en Vietnam en la década de los 70. Y bueno, dentro de esta dinámica de guerra que se da en Afganistán, los soviéticos pierden, y a partir de ciertos acuerdos internacionales, la Unión Soviética se retira en 1989. Este vacío de poder que queda con la retirada soviética lleva a que las diferentes tribus que formaban de manera monolítica los mujahidines y que tenían como enemigo declarado y único a los soviéticos, entran en guerra tribal y pasa de una situación de guerra convencional en Afganistán a una guerra civil totalmente descontrolada entre 1989 y 1994. Es a inicio de los 90 en la que de repente aparecen los talibanes, que van a ser organizados, van a ser financiados por Pakistán, pero dentro de este contexto de 40 años atrás es donde viene todo este descalabro y toda esta guerra permanente que no ha terminado en Afganistán. Vamos a ver, entonces, para ir recapitulando esa primera etapa que usted nos señala, cuando la Unión Soviética invade Afganistán, les resulta un hueso mucho más duro de roer de lo que pensaban inicialmente, les cuesta muchísimo. Estados Unidos brinda ayuda a este grupo que se enfrenta a los mujahidines, que se enfrenta a la Unión Soviética. La Unión Soviética al final tiene que irse, regresar a su país, las tropas, entonces queda un vacío de poder y quienes estaban ahí peleando contra los soviéticos empiezan a pelear entre sí. Sería como le entendí. Sí, correcto. Son diferentes facciones tribales. Recordemos que Afganistán tiene más o menos 200 grupos tribales, que es decir, históricamente Afganistán, pero la mayoría, el grupo tribal mayoritario es el movimiento o es el grupo Pashtun, que históricamente es el que ha tenido el poder, pero los mujahidines, que eran una diversidad de grupos tribales, pues quedan matándose entre sí después de que la Unión Soviética se debe retirar en 1989. Y esto ocurre porque estos distintos grupos tribales se les acabó el enemigo contra el cual estaban luchando. Y con tal de acceder al poder, con ese vacío de poder que queda con la salida soviética, es que queda una lucha tribal que va a durar muchísimos años. Entonces el rostro de la guerra cambia radicalmente. Don Antonio, entonces los talibanes se imponen en esa guerra civil, en esa guerra interna, y llegan al poder en el 96, ¿es así? Correcto, a inicios de los años 90 sale como contraparte. Recordemos que Pakistán siempre ha tenido una gran influencia sobre Afganistán, sobre todo porque la mayoría étnica también en Pakistán son los Pashtun, y en consecuencia pues en estos países de Asia Central no son tan importantes las fronteras naturales tal y como las conocemos o como están trazadas y reconocidas así internacionalmente, sino que lo más importante en estos países son las líneas étnicas, que son las verdaderas fronteras entre un grupo étnico, un grupo tribal y otro grupo tribal a un lado de una montaña u otro. Entonces, cuando Pakistán empieza a tener una gran influencia sobre Afganistán con la salida soviética, es que crea, financia y organiza, por una cuestión de tener esta influencia y llenar ese vacío que dejan los soviéticos, y forma el grupo talibán, que se va a encargar de luchar contra estas facciones mujahidines que quedaron matándose entre sí con la salida soviética. Entonces, lo que hace Pakistán es fortalecer este grupo. Este grupo se presenta como el grupo salvador de Afganistán, lucha efectivamente contra los mujahidines. Queda solamente en el norte de Afganistán un grupo que se llamaba la Alianza del Norte, que va a estar siendo liderada por Ahmad, un famoso líder mujahidín que hizo todo lo posible para evitar que los talibanes llegaran al poder
y sin embargo los talibanes llegan al poder en 1996, ahí a lo que está pasando en este momento con la reciente caída de Kabul y el retorno de los talibanes al poder. Entonces, en 1996, cuando los talibanes llegan al poder, van a gobernar con mano fuerte, como usted bien lo dijo, don Rodolfo, anteriormente, van a empezar a aplicar una gran cantidad de medidas terribles, principalmente contra las mujeres, y van a gobernar de 1996 hasta el año 2001, que con los atentados del 11 de septiembre, pues va a cambiar completamente la dinámica de la guerra en ese país cuando Estados Unidos invade en el 2002. Vamos a ver, tras el ataque de las Torres Gemelas, Estados Unidos relaciona directamente a los talibanes con Al Qaeda, con Osama Bin Laden. Osama Bin Laden, me parece, y usted me corrige, ayudó a los afganos en la lucha contra los soviéticos en algún momento, por supuesto, y entonces hay una relación, una vinculación entre Osama Bin Laden y Afganistán. Cuando se dan estos hechos del 11 de septiembre del 2001, Estados Unidos ahora sí enfoca su mirada sobre Afganistán, interviene militarmente y arranca del poder a los talibanes, pero ellos no desaparecen realmente, don Antonio, quedan, digamos, posiblemente fuera del poder, fuera de las zonas urbanas, pero entiendo que quedan como en las montañas muy alejadas, donde es muy difícil combatirlos. Sí, de hecho, uno de los grandes errores estratégicos de Estados Unidos es de que empieza una guerra convencional contra los talibanes para sacarlos del poder. Sacarlos del poder no significa y no necesariamente implica una derrota real del movimiento talibán. Y como usted dice, don Talibán simplemente escapa. Y bueno, llegan a Tayikistán, se van a Irán, se van a Pakistán, es decir, todos los países vecinos con los cuales Afganistán tiene en esta parte central de Asia, sirvió a los militantes o a los talibanes poder escapar, es decir, no hubo una derrota real. Entonces, por decirlo así, entre comillas, la entrada militar de Estados Unidos para controlar el país y los talibanes pacientemente se esperan en países vecinos hasta que ya haya un agotamiento y un desgaste militar de Estados Unidos en estos 20 años de guerra en donde Estados Unidos decide retirarse y que incluso del 2015 a la fecha, los talibanes gradualmente, conforme Estados Unidos se fue desgastando militarmente, fueron pasando las fronteras para adentrarse en Afganistán e ir gradualmente del 2015 hasta la fecha, recuperando ciertos territorios hasta la forma en como lo estamos viendo hoy. Bien, entonces tenemos que entender que fue la salida de Estados Unidos que fue aprovechada por los talibanes que estaban fuera de su país o de las ciudades, estaban mucho más alejados de las zonas urbanas o del mismo país inclusive. Cuando Estados Unidos termina de irse de territorio afgano, ellos regresan a la lucha y terminan tomando ya las principales ciudades, incluyendo la capital ayer. Vamos a ver unos mapas, don Antonio, a partir de este momento que creo que son muy valiosos. Usted nos los facilitó para que pudiéramos comprender un poco mejor lo que ha ocurrido. Ese es el mapa de la región, don Antonio. Sí, esta es la región de Asia Central. Ahí ustedes pueden ver algunos países del Medio Oriente, pero bueno, Afganistán está en medio, valga la redundancia, de la región del Medio Oriente y Asia Central, a pesar de que Asia Central es mucho más grande, pero todos los países de Asia Central, desde Kazajstán hasta Afganistán, Pakistán, Tayikistán, todos estos que tienen la terminación de Stan, son prácticamente países musulmanes. Y dentro de la dinámica, como lo explicamos anteriormente cuando abordamos una parte de la historia, pues la ubicación geográfica de Afganistán le ha permitido a muchas potencias y a muchos imperios en el pasado tratar de dominar esta región, porque la ubicación geográfica de Afganistán en cuanto al control de toda Asia Central. De ahí porque en el pasado pues muchos imperios han fracasado, incluso hasta el imperio de Carlomagno
incluso Alejandro Magno. Entonces todos estos, la Unión Soviética, Estados Unidos, el Imperio Británico, incluso los mongoles, todos han fallado en el control, y eso ha permitido pues que toda esta región sea muy volátil desde el punto de vista de cualquier tipo de movimiento radical. Y hoy en día pues hay un gran temor sobre lo que pueda llegar a pasar y del papel que Afganistán de aquí en adelante pueda llegar a jugar respecto a otros grupos radicales que operen en algunos países de Asia Central. Entonces, el valor de Afganistán, don Antonio, es su posición. La posición geográfica, correcto. Claro, no es un país, me imagino, rico como otros de la región que tienen mucho petróleo, gas natural. Pareciera que esa no es la fortaleza de Afganistán, sino más bien que está ubicado en un punto medular que todo imperio, y usted me corrige, Alejandro, como lo dijo, creo que los británicos en algún momento le pusieron los ojos a Afganistán, los soviéticos, por supuesto. En fin, quiero decir, la importancia es dónde está ubicado exactamente. Sí, la ubicación geográfica es apetecible desde el punto de vista geopolítico. Me refiero a esto en que, si bien es cierto, Afganistán no tiene riquezas petrolíferas o de gas natural, sí es un paso clave para una gran cantidad de oleoductos que transportan gas natural y petróleo, que pasan por Irán, que pasan por otros países de Asia Central, y que toda la situación de la dinámica geopolítica del petróleo y de gas natural le permitiría eventualmente a otros países del Medio Oriente e incluso a Rusia y a China poder pasar oleoductos claves por ahí para la compra, la venta, la exportación e importación de gas natural y de petróleo. Entonces, muchas veces no es tanto la riqueza propia que el país pueda tener, sino que haya un gobierno que permita la construcción de oleoductos de gas natural y de petróleo que vengan de otros países, pero que debe pasar esa construcción de oleoductos sobre Afganistán. Don Antonio, veamos otros mapas que usted tiene o que usted nos facilitó. Vamos a ver ese. Ese creo que hay que ampliarlo más bien. Creo que está con un zoom. Más bien hay que abrirlo un poquito. Ahí está. ¿Ese mapa qué es, don Antonio? Bueno, este es Afganistán. Estas partes que ustedes ven de distintos colores es la forma en como gradualmente, desde aproximadamente año y medio, los talibanes habían empezado a tener una ofensiva cada vez mayor. No se esperaba, es decir, los cálculos militares de muchos de los estrategas militares, principalmente del Pentágono, incluso algunos estrategas rusos y chinos, se sorprendieron con la velocidad en que solamente a partir de lo que llevamos de este año, el movimiento talibán avanzó a una velocidad como nunca antes se había visto, ni siquiera en la época de cuando lucharon antes y llegaron al poder en 1996. Sobre todo también, don Rodolfo, porque es importante hacer ver de que en esta oportunidad los talibanes están mejor organizados desde el punto de vista militar, están organizados desde el punto de vista estratégico y táctico, con mejor armamento, tuvieron mucho tiempo para entrenarse estando fuera en estos 20 años en países vecinos, y hoy les asiste un grupo que se llama el Saraquitá, que es un grupo combatiente con un altísimo nivel de preparación militar, y ha sido una de las ayudas claves para la conquista veloz de muchas de las ciudades más importantes de Afganistán. Nunca antes el movimiento talibán había tenido grupos que le son afín con esta preparación militar que les permitió, digamos, poder avanzar en la velocidad en como hemos visto en los últimos meses. Don Antonio, vamos a ver otro mapa. Me parece que también refleja lo mismo el avance de los talibanes en los últimos meses, porque realmente esto no es un proceso. Ahí lo tiene, me parece que la comparación que usted hace ahí es desde abril hasta este mes. No, el mapa anterior fue de hace un año, más o menos. No, este que tenemos que dice abril hasta agosto. Sí, correcto. Esto fue cuando lograron conquistar, solamente en un mes, lograron conquistar 5 grandes ciudades. Y cómo fueron conquistando prácticamente de 5 en 5 muchas ciudades prácticamente en un promedio de un mes. Entonces esa fue la velocidad, y sobre todo también hay que decir un punto clave. Esta conquista de las gradualmente desde la época de Trump
ya el gobierno de Estados Unidos había empezado la retirada gradual de muchas tropas dispersas en muchas ciudades claves dentro de Afganistán. Entonces, esto le permitió a los talibanes, ante ese vacío militar que Estados Unidos fue dejando, ir conquistando con mucho más rapidez las ciudades, y sobre todo también porque el ejército afgano, que dependía muy fuertemente de la presencia militar de Estados Unidos, porque el ejército afgano no ha sido autosuficiente para poder enfrentar a los talibanes, pues prácticamente el ejército afgano se ha ido desmembrando muy rápidamente, y eso le ha permitido a los talibanes igualmente poder avanzar más rápido de lo que quizás ellos tampoco hubieran previsto avanzar. Vamos a ver un par de mapas más, un par de mapas que también nos envió don Antonio. Ese es el detalle de la capital, la conquista de la capital por parte de los talibanes, ¿sería, don Antonio? Sí, que sería, digamos, como el bastión final siempre en toda situación de conflicto, tanto en guerra convencional como en guerra de guerrillas. Siempre el gran bastión a ganar es la capital, es donde se encuentra el poder político, el poder económico, el poder militar, es donde se toman las decisiones más importantes, y por eso para los talibanes en esta oportunidad, al igual que en el pasado, pues tomar Kabul, sobre todo porque el presidente Ghani hace escasos días dimitió y se fue del país, pues con mucho más razón el acelerar la toma de Kabul, y en consecuencia ayer a escasas horas ya tomaron el Palacio Presidencial, pues es una forma propia, digamos, de toda situación de conflicto, de que lo importante, ya el bastión final, es ganar la capital por las razones que ya expliqué. Tenemos otro mapa, me parece. ¿Ese qué es, don Antonio? Este es muy reciente, este es de escasamente 5 o 6 días. Este es el mapa donde ya definitivamente todo lo que está, tal vez si lo pueden reducir un poco o no. Acercarnos más bien, o ampliarlo. No, es reducirlo. Ahí. Sí, aquí de nuevo aquí está lo de Kabul. Hace aproximadamente 6 días Kabul no lo habían tomado, esto fue muy rápido. Y cuando hablamos de tomar Kabul, no necesariamente es tomar toda la ciudad, toda la capital, que es muy grande, sino en este caso el centro de poder, que es donde se toman las decisiones políticas. Ya después, gradualmente, por caer este pequeño bastión en donde se encuentra el poder político, militar y económico del país, es ya prácticamente las demás provincias que conforman la capital, o lo que llamamos Kabul, pues prácticamente es ya cuestión de tiempo para el dominio total de los talibanes sobre toda la capital. Ya una vez por estar la capital dominada por los talibanes, ya prácticamente no hay que hacer, ya cualquier otra ciudad que quede es algo ya que es por cuestión de semanas. Yo había incluso, dentro de cálculos que había hecho conforme se venía dando este avance, yo había pensado que incluso los talibanes podían a fin de año tomar, y esto fue una cuestión sorpresiva que ha dejado a todos atónitos con la velocidad en cómo pudieron avanzar. Bien, don Antonio, ya para terminar, vamos a volver al mapa número 1 y le voy a decir que le voy a dar unos minutos para que nos explique, a partir de la situación actual, qué es lo que podría pasar. Porque vamos a ver, ya los talibanes tomaron el poder. Ahí yo estaba leyendo algunas informaciones, sobre todo de BBC, que algunos especialistas consideran que tal vez en esta oportunidad no van a actuar igual que como lo hicieron en el pasado, previendo que la comunidad internacional no decida intervenir. Eso es una apreciación de algunos especialistas, pero no sé si usted cree que van a volver a las mismas prácticas y a lo mismo que se hizo hace algunos 20 años en Afganistán. ¿Y qué va a pasar en los demás países? ¿La geopolítica de la zona cómo va a cambiar? Bien, para contestar esto primero que usted acaba de decir, evidentemente, bueno, los talibanes prometieron lo mismo en 1996 cuando llegaron al poder, y fue todo lo contrario, se desató el horror, principalmente contra las mujeres. Ya eso lo hemos explicado y está muy bien documentado en la historia. El temor, sobre todo de las mujeres, hay una nueva generación de mujeres que nació dentro del contexto de la intervención militar de Estados Unidos a partir del año 2002, que no conocieron absolutamente nada de los horrores de los talibanes, pero que sí saben algo por la historia de los más viejos que vivieron esa etapa oscura en Afganistán, y son las que hoy, en este momento, con todos los derechos que lograron recuperar
con la intervención de Estados Unidos, que ahora pueden estudiar, pueden hacer muchas cosas que les habían sido prohibidas, pues están horrorizadas sobre lo que realmente puede llegar a ocurrir. Y los talibanes, ha habido mucha declaración ambigua de los talibanes en donde algunos dicen que si no renuncian a la cultura occidental, van a matar a todos los que tengan que matar, y otros talibanes están diciendo de que se van a respetar los derechos que hasta el momento han adquirido las personas y sobre todo las mujeres en estos 20 años. Es decir, ¿y por qué hablo de tanta ambigüedad? Porque el movimiento talibán tiene trazas cada vez, ha demostrado tener condiciones cada vez más violentas a la época de hace 20 o 25 años. Entonces, no hay nada realmente dicho, solamente el tiempo puede perfectamente determinar si van a cumplir esta palabra o no. Y lo otro de la geopolítica es muy importante porque va a cambiar radicalmente. Ya Afganistán, con la llegada de los talibanes, va a empezar a tener, Pakistán principalmente, de nuevo una gran influencia. Es un freno a la influencia que la India ha estado teniendo en materia de inversión en Afganistán, sobre todo porque como Pakistán es aliado natural de Estados Unidos, un aliado que la Casa Blanca desconfía, pero es un aliado necesario para China también, pues en este momento Pakistán prefiere resguardar ese poder para China en Afganistán que en sí lo que ha significado la India por la influencia que igualmente este país ha tenido sobre Afganistán en materia de inversión, en materia militar e incluso en materia económica. Así que hay un cambio de geopolítica ahí muy importante y hay un temor también muy grande por parte de China porque teme que la población musulmana y uigur en la provincia de Xinjiang, en la cual China ha tenido problemas internos, pueda servir a los talibanes para radicalizar a estos grupos y que se desate algún tipo de confrontación dentro de China. Rusia tiene igualmente sus preocupaciones con la población chechena. Recordemos que en el pasado Rusia tuvo que enfrentar unas guerras en la región del Cáucaso, en algunos casos por la mano interventora de los talibanes, de la mano también de la visión radical wahabista de Arabia Saudita, aprovechándose de los talibanes en la guerra en Chechenia, en la guerra en Dagestán, en la guerra en Ingushetia. Todo esto lo digo en la región del Cáucaso. Entonces, toda la geopolítica puede llegar a cambiar radicalmente desde el punto de vista económico, militar, pero también hay dos detalles muy importantes. Rusia ha estado en conversaciones con los talibanes, no solamente ha sido Estados Unidos, porque a Rusia le interesa que la llegada de los talibanes al poder no implique buscar a que otros grupos musulmanes entren en guerra contra Rusia, sobre todo el tema del Cáucaso, y los chinos también han estado en conversaciones con los talibanes. Así que no solamente ha sido Estados Unidos, hay una preocupación en realidad generalizada en la región de Asia Central, porque no solamente en Afganistán está en este grupo talibán ahora, sino que también en países vecinos hay ciertos grupos integristas radicales que podrían encontrar en los talibanes un centro de operaciones nuevamente para desatar una situación de terrorismo o de guerras contra distintos gobiernos en Asia Central. Don Antonio, le agradezco muchísimo que nos acompañara este lunes en este programa especial de En Profundidad para analizar lo que está ocurriendo en aquella parte del mundo. Es un proceso que no es del fin de semana, como usted muy bien lo explicó, llevaba meses, cuidado y no años de estarse realizando y que culmina por lo menos con la conquista de Kabul ayer y la llegada nuevamente al poder de parte de los talibanes. Y ahora que ver, bueno, hay varias líneas que hay que estar muy pendientes, por supuesto, la respuesta de la comunidad internacional, lo que va a pasar en el país, sí, porque como usted lo señaló y algunos especialistas lo han señalado, ellos han dicho que van a respetar los derechos que se han dado durante los últimos 20 años, pero también hay razones para creer que no van a cumplir con su palabra. La respuesta no solo de la comunidad internacional acerca de Afganistán, sino cómo se va a mover la geopolítica en la región en los próximos meses. Don Antonio, ¿verdad? Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Profundidad. Con mucho gusto, don Rodolfo, para servirle. Bien, y a ustedes también, muchísimas gracias por acompañarnos. Esta es una entrega especial de En Profundidad, un espacio que usualmente hacemos los viernes, pero conforme vayan dándose nuevos elementos de hechos noticiosos que ameriten programas especiales, lo vamos a hacer aquí en teletica.com.
con la facilidad que nos dan las plataformas digitales. Así que los esperamos, Dios primero, en una próxima entrega. Hasta entonces.